Espero que estéis muy contentos. Se nos va acabando el confinamiento y esto tiene que ser motivo de júbilo para salir a tomar el sol, para pasear, para que nos dé el aire, para centrarnos y para practicar yoga. Dirás, no, hemos practicado mucho yoga en casa. Bien, si es así, fantástico. Significa que has entendido perfectamente de qué va esto, ¿no? Yo estoy contento de volver a encontrarme con vosotros. Y es por esto que incidimos en el tema que nos compete, porque es lo que nos gusta en la vida, es a lo que nos dedicamos y esperamos transmitir nuestro entusiasmo. Porque esto tiene un fondo, una larga trayectoria de búsqueda, que es lo que es el yoga. Y es por esto que hemos titulado esta presentación como el yoga, una práctica integral para todos. Cuando hablamos de integralidad, estamos hablando de que abarca a todo el mundo, ¿sí? Entonces, algunas personas se pueden poner esta pregunta: ¿por qué el yoga me hace bien? ¿Por qué el yoga es bueno para ti? Porque el yoga es bueno para todos. ¿Y qué utilidad puede tener el yoga en mi vida? ¿Qué beneficios me puede aportar? Bueno, yo solo puedo hablar por mi experiencia y bien es cierto que las personas son de diferentes características, ¿no? Hay personas que nacen con un temperamento, nacen con unas cualidades ya innatas, de las cuales van o no desarrollando a lo largo de su vida, siempre y cuando estén concentradas o sintiéndolas, ¿no? Y en mi caso, siempre desde jovencito me han atraído la ciencia o digamos, la filosofía, la manera de hacer, la templanza del mundo oriental. Y de joven empecé con las artes marciales, claro que era lo que más próximo teníamos en mi época, ¿verdad? Hace poco. Y estas artes marciales era lo que en Occidente conocíamos como más próximo a Oriente, ¿no? Evidentemente que había mucha gente practicando yoga ya antes de esto, ¿no? Por supuesto que sí, pero en círculos reducidos. No tenía la fama que tiene hoy, ni la expansión, dada los medios de comunicación que tenemos, tan diversos, ¿verdad? Pero siempre me ha atraído esta ciencia, ya digo, por la templanza, por la mirada clara de las personas y sobre todo por su forma de pensar. Claro, en las artes marciales se desarrolla un tipo de experiencia, sobre todo cuando se es joven, basada en el mundo físico. Las personas tienen que desarrollarse de manera corporal, tienen que expresarse. De hecho, el cuerpo es una vía de expresión, ¿verdad? Y las artes marciales, aparte de canalizar, pues bueno, toda la exuberancia que puede tener un joven, ¿verdad? Tenía ese punto que yo esperaba, evidentemente, de filosofía o misticismo, porque, bueno, seguramente será mi característica al nacer de ver estos aspectos, estos espacios del espíritu, del ser de la persona, como algo interesante, como algo importante, como algo a inspeccionar o a investigar, dado que hay personas, ¿verdad?, que se les presenta unas ciertas preguntas, ¿no? De ahí cómo mi experiencia, pues al desarrollarse por el mundo de las artes marciales durante mucho tiempo, siempre quedaba, como ya he explicado en alguna ocasión, una laguna, un pequeño agujero, algo que cubrir. Y este era el aspecto meditativo, el aspecto de interiorización, otros aspectos de la persona que no contempla el mundo físico. Cuando entro en el mundo del yoga, que fue un gran descubrimiento, por otra parte,
debido, claro, a esa maduración que las personas vamos teniendo al cabo del tiempo, cuando vamos inspeccionando ciertas vías, vemos que no cumplen todos los requisitos o necesidades que interiormente una persona puede tener. Al llegar al yoga veo que cumplía ese aspecto que las artes marciales no me tenían. Evidentemente, las artes marciales, tal y como se realizan en Occidente, no como se hacen allí, ¿verdad? El yoga, por tanto, al instruir a otras personas en ello, primero, evidentemente, me tuve que instruir yo, como instructor de diferentes colectivos, he visto cómo las diferentes limitaciones que tienen las personas, sea a causa de la edad, sea por su movilidad, sea por alguna dolencia, alguna patología, algún impedimento, motivos diversos. He visto que el yoga es accesible a todo el mundo. Todo tipo de persona tiene su práctica de yoga. Todo, absolutamente todo el mundo. Y esto es lo maravilloso. Esto es lo que confirma que el yoga es una ciencia universal que cubre todos los aspectos de la persona, te diría, desde que nace hasta que nos vamos de esta vida. Por lo tanto, ¿cuál sería la motivación para entrar en el mundo del yoga? Cada uno tiene la suya. Como he dicho, quizá era ese aspecto, digamos, más místico, más ascético, en el sentido de la búsqueda interior, no algo que esté en las nubes o ir a la luna a buscar ninguna cosa. Simplemente el responder a una serie de preguntas que a las personas se le presentan. Quizá otras personas están más enfocadas al mundo exterior y puede que no conecten con su mundo interior. Esto sucede. Por fuerza, ha de dar una cierta escisión, corte, separación o fraccionamiento que la persona va a ir sufriendo a lo largo de su vida, porque si estas interrogantes no son resueltas, la persona en su foro interno, quiera o no, le vendrán estos pensamientos, emociones, sentimientos de algo no resuelto. Por lo tanto, yoga, que quiere decir unión, ¿sí?, responde justamente cómo es una práctica integral, porque el yoga en sí es integridad. El yoga hace que vayamos todos a nuestro centro. Cuanto más nos desplazamos de él, más tensión o irascibilidad, es decir, enfado, agresividad, incomprensión, ansiedad, va produciéndose en la persona. Yoga quiere decir unión. Y esta unión no se queda en la simple palabra o acepción. Yoga significa ese mundo integral de la persona que ella misma va desarrollando gracias a las diferentes prácticas. Por eso hay una práctica para cada tipo de persona, sea física, sea psíquica, sea emocional, sea mental, sea espiritual. El yoga va a cubrir cualquiera de las facetas en la que la persona se quiera desarrollar, y esto es lo magnífico del yoga. Cuando vemos que, o inspeccionamos un poquito, cuando te paras a observar, ves que tu aspecto físico es una cosa, y si eres, como he dicho, una persona con mucha vivacidad, con mucha vitalidad, y que necesitas esa expresión, artes marciales o cualquier ejercicio activo en el plano físico, será fantástico. Pero no podemos quedarnos ahí solamente. No, esto no sería, ¿cómo diríamos?, la idea del yoga. Pero sí que la persona tiene que pasar por ese plano, porque tarde o temprano va a ir adquiriendo ese centramiento, gracias a su expresión natural, que sería la parte física, ¿vale? La persona irá poco a poco dándose cuenta e integrando, a través del esfuerzo, evidentemente, esa condición interior de conocimiento. Si la persona es mental, exactamente igual, dará vueltas a las cosas, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo? ¿Qué haré? ¿Cómo está mi vida?
notará, pues, evidentemente las contradicciones que se nos presentan a todos, esto está clarísimo. Pero gracias a esa investigación, a esa indagación, verá cómo el yoga va resolviendo esas facetas, ¿no? Si la persona es emocional, evidentemente hay un yoga para estas personas, se llama o se dice Bhakti Yoga o el yoga devocional. Una persona eminentemente emocional, al tener la figura de una, ¿cómo podríamos explicar? Bien, de una persona, un maestro, una guía, una imagen, una figura, un ideal, cualquier cosa que a la persona le resulte de fortaleza donde instalarse para su evolución, será fantástico y encontrará el terreno abonado porque la persona emocional ya está predispuesta a esto, ¿no? Por último, la persona espiritual, que somos todos, porque todos somos un ser consciente y un ser espiritual, queramos o no, encontrará en el yoga la guinda del pastel. Porque a través de su manifestación, de su actividad, no importa que trabaje en una oficina, no importa que trabaje en, yo que sé, en gasolinera o en un supermercado, sea ama de casa o padre de familia, no importa la actividad a la que se dedique, siempre que sea una expresión para buscar ese aspecto espiritual que hay dentro de la propia persona. Esto sería lo ideal. Por eso el yoga nos concede toda una serie, todo un abanico de posibilidades y de prácticas para poder acceder justamente a las necesidades y cubrirlas de toda persona, de todo individuo. Hemos de considerar, si reflexionamos un poquito, a poco que te sientes y estés estable, observarás, indagando, cómo se está constituida, cómo la persona está creada, de qué está hecha, cómo está formada y cuáles son los diferentes aspectos de la persona. En el yoga tenemos una explicación perfecta para todo. Sea bien en tu comportamiento de cara al mundo, cómo tienes que actuar, te pone una guía. Bien cómo te tienes que comportar de manera interior, tienes una guía. Bien, si te quieres desarrollar a nivel físico y tener un cuerpo firme y estable, tienes una guía. Si tu cuerpo adolece de energía, tienes una guía. Si nuestra mente se dispersa a causa del mundo exterior, tenemos una guía. Si tenemos falta de concentración, si nuestro mundo mental es tan absorbente que no podemos estar tranquilos, tenemos una guía. Por último, tendríamos para, como hemos dicho, estas personas que buscan en su interior y quieren conectar con su ser consciencia, tenemos una guía. Este es el camino del yoga que cubre todas las necesidades de la persona. Entonces vemos que el yoga nos explica cómo la persona está constituida y nos explica que hay una serie de envolturas, de capas. Seguramente has visto gráficos cuando hablan de los chakras o hablan del campo energético de la persona, alguna foto, cosas por el estilo, que explicarían un poco este aspecto de los diferentes campos. Vamos a hablar de conciencia, vamos a pensar en envolturas que la persona tiene desde sus inicios. La primera envoltura es la envoltura que nos liga a la tierra. Es la envoltura de la que estamos hechos básicamente, que es el alimento. Esta envoltura es muy sólida y nos da una parcialidad de esa globalidad, valga la explicación, en el cual algunas personas quedan muy ligadas a lo terrenal, a su cuerpo físico, etcétera, etcétera. Pero esto no es un obstáculo. La persona ha de pasar por ahí, lo que ha de reconocerlo, ha de ser consciente de esto. Ese aspecto físico que todos tenemos, gracias a nuestro alimento, porque en definitiva somos producto de la tierra, tomamos los alimentos que la tierra nos proporciona, sean frutos, sean verduras, sea oxígeno, sean animales, en fin, ¿vale? Y creamos
este cuerpo que hemos de mantener sólido y conscientemente saludable. La siguiente envoltura sería la envoltura energética. Hemos explicado en alguna ocasión cómo este cuerpo sólido, estos billones de células necesitan un campo electromagnético para funcionar, y esto nos lo proporciona esta Tierra tan maravillosa que tenemos, este globo terráqueo que tiene todos los ingredientes para que haya vida. Esta vida a nivel energético, sea la radiación solar o la ultravioleta, sea cualquier gas como el oxígeno o el nitrógeno, en fin, todo lo que nos rodea es energía, y el cuerpo, como no, es un gran campo electromagnético. Por lo tanto, la persona que es muy sensible a estos campos o movimientos de energía, verá cómo el yoga le proporciona toda una serie de elementos o prácticas para que mantenga sus campos energéticos en perfecto orden. Pero tampoco puede quedarse ahí, igual que hemos dicho con el aspecto físico. Es un aspecto en el que la persona puede quedarse enganchada, como es en su plano energético. Simplemente son procesos de integración. Si nos quedamos solo en una envoltura, descuidaremos el resto. Siguiendo con esta composición de la persona, del ser, vemos que la tercera envoltura es la envoltura mental. Todos tenemos pensamientos, todos imaginamos cosas, todos recordamos cosas, todos tenemos ideales, todos tenemos una serie de grabaciones que nos han quedado a través de nuestra existencia en el paso por la vida. La persona que es muy mental también corre el riesgo de quedarse anclada en esta envoltura, dando vueltas y vueltas a las cosas y viendo cómo su intelecto llega a un punto en el que ya no da más de sí. No da más de sí porque todo lo que una persona pueda reflexionar o pueda recordar está en su memoria. Más allá de la memoria, el intelecto no tiene acceso. La persona necesita otros aspectos, necesita conectar con otras frecuencias, necesita conectar con otro nivel de conciencia. Si no, se quedará en el mental como una limitación, al igual que el que se ha quedado, o sea, la persona que queda enganchada en ese plano energético, no sabiendo muy bien cómo manejarlo, o en su plano básico o físico o material. La persona que va evolucionando, a veces de manera innata, como he dicho, hay personas que vienen a este mundo con unas cualidades fantásticas, cada uno las nuestras, pero que todas son la plataforma para desarrollarnos en esta vida y cumplir todas las facetas hasta llegar a esa integración que propone el yoga. Tenemos la persona que es psíquica, intuitiva, una persona basada en lo emocional, que cuando razona las cosas, cuando utiliza el plano mental o intelectual para intentar discernir qué es lo que está sintiendo, va a encontrar unas grandes contradicciones y sobre todo no va a encontrar respuestas. Respuestas desde el intelecto va a ser difícil, porque una persona intuitiva, que es un aspecto complementario, no va a poder dar salida al aspecto mental y viceversa. La persona necesita de los dos hemisferios cerebrales, necesita de dos campos de energía distintos y complementarios para poder progresar. Si no, corremos el riesgo de quedarnos en esos estados intermedios, en esas envolturas que van a predominar, pero que van a, como diríamos, a quitarle energía al resto. Cuando lo que intentamos es, bien sea a través del progreso desde una al resto, ¿sí?, y mantener el resto desde la comprensión, sea intelectual, física, energética o emocional, llegar a la misma conclusión. Esta complejidad de las personas es lo que le hace maravillosa, es lo que hace que los seres humanos seamos un mecanismo tan extremadamente, tan fantásticamente constituido, que la única objeción, la única, ¿cómo diríamos?, el único drama sería que no hacemos uso de todo su potencial. Por eso el yoga
te ayuda a que puedas, a través de tu autoconocimiento, de saber cuáles son tus características más esenciales, puedas llegar a buscar ese potencial, siempre que haya preguntas dentro de ti. Hay personas que lo tienen muy claro, fantástico, maravilloso, quiere decir que han llegado a ese culmen, pero si en su interior hay una escisión, no está del todo lleno, también de manera honesta, también lo sentirán, ¿vale? Por lo cual es interesante que uno se vaya desvistiendo de la, ¿cómo diríamos?, de todo lo que se ha ido adhiriendo a la persona, de todo lo que hemos ido capturando, y en cierta manera limpiarnos para que podamos acceder a algo tan puro y tan fantástico como es el ser conciencia. Esta acción integradora del yoga, como hemos dicho, desde la individualidad hacia la totalidad, es lo que hará que la persona conecte consigo mismo. No importa la actividad yógica que puedas hacer, puedes desarrollar el karma yoga, el yoga de la acción desinteresada, puedes desarrollar el bhakti yoga, el yoga devocional, puedes desarrollar el jnana yoga, el yoga del conocimiento, es igual la vía que utilices. Puedes utilizarlo en el aspecto físico, seguramente que si lo haces de una manera consciente, con total centramiento, verás cómo se desarrollan, se abren los otros campos de conciencia. Cuando una persona está en un asana, en una postura de yoga, la propia postura, con sus tensiones, con la pulsión, con el latido del corazón, con el movimiento energético que se proporciona, le ayudará justamente a esta expansión de la conciencia. Por contra, si la persona, por ejemplo, tiene una limitación porque, bueno, la vida pues, le ha llevado a esa situación en la que tiene una movilidad reducida, puede practicar yoga perfectamente y llegar a lo excelso, a lo más superior que tenemos el ser humano, que es su conciencia, porque no hace falta que se mueva, no hace falta que utilice su cuerpo como expresión, pero tiene otros ingredientes fantásticos que propulsan a la persona hacia estos estados de conciencia más elevados. No importa, como he dicho antes, la característica de la persona, lo importante es que sea consciente de ella, y es gracias a eso que será como un trampolín en el que, utilizando sus propias capacidades, sus propias cualidades, pueda llegar a una finalidad última, que es ser feliz, que es estar bien consigo mismo y con los demás. Esto es lo que va a proporcionarte el yoga. Bien es cierto que toda persona tiene su sitio en el yoga. Todo el mundo, todo modo de expresión, toda capacidad que tenga la persona tiene su expresión en el yoga. Yoga quiere decir unión, y esta unión significa esto, que integres todas estas facetas, que integres todos estos campos de energía, que no son más que conocimiento en sí, que son niveles de conciencia hasta la integridad en tu corazón. Cuando llegamos aquí nos encontramos como, gracias a la meditación, todo se ha resuelto. Tus historias de cara al mundo, de cara al exterior, cómo te expresas, también tus historias de cara al interior, todo eso se va abandonando. Vas dejando que todas esas perturbaciones no incidan, no enturbien tu camino hacia lo que realmente eres. El yoga está diseñado para todo el mundo, como hemos dicho. Gracias a esto el individuo puede acceder a su máximo potencial. Por contra, vemos que hay una visión errónea en algunas personas sobre lo que es el yoga. Es normal. En Occidente estamos muy dados a poner etiquetas a las cosas, incluso aquellas que no conocemos. Hablamos de lo que no sabemos, tenemos una idea por alguien que nos ha dicho, o algo que hemos visto, o la impresión que nos haya dado, ya tenemos un concepto. Cuando tenemos un concepto de algo, lo que podemos tener seguro es que estamos equivocados. Porque si no ha habido una indagación o una investigación al respecto, desecha ese criterio.
simplemente no te dejes condicionar por lo primero que se te viene a la cabeza. Y esto es lo que nos encontramos con ciertas personas cuando hablas del yoga. Y los que no hacen lazos de estupidez con ello, pues o se ríen, simplemente ves que cuando hablan no saben de qué está hablando. Sin embargo, tienen una opinión, que es respetable, por contra. Hay que ver que todo el mundo tenemos opinión de todo, ¿sí? Pero el yoga, yo te aseguro, amiga y amigo, que es una fuente de bienestar interior. Desde ese bienestar interior, cada actividad que hagas será perfecta, cada actividad, cada palabra, cada pensamiento hará posible que tu vida sea algo diferente. Esto es lo que el yoga te va a aportar. Ese estado de quietud interior, de inamovilidad, eso es, de centramiento, de estabilidad, eso es gracias a una gran disciplina, al tener el control de tu mente, al tener el control de tus energías y al tener el control de tu vida. Bien, por último, la recomendación para acercarse al yoga es múltiple, como ya has visto. Puedes acercarte desde tu aspecto físico, si lo que te gusta son los ejercicios, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, es un movimiento plataforma para, gracias a él, desarrollar otros aspectos y niveles de conciencia para llegar a tu máximo potencial consciente como ser humano, o si vienes de otros aspectos más sutiles, como niveles espirituales, en los que tampoco, sin haber realizado lo anterior, puedes quedarte anclada o anclado en este tema. Bueno, pienso que hemos hecho una aportación para aclarar conceptos, sobre todo, y como hemos dicho, los conceptos no hay que tenerlos en cuenta. Hay que experimentar. El yoga es una vivencia personal. Cada uno sacará una conclusión de esto, pero bien aseguro, por experiencia propia, que si te adentras en este mundo del yoga no te defraudará, porque cumplirá todos los aspectos y requerimientos y necesidades de la persona. Bien, hasta aquí, amigas y amigos, espero que nos haya sido útil a todos. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta muy pronto. Sed felices. Hari Om Tat Sat.